Este video corresponde al módulo 3 de Geografía Económica y sobre la Argentina. Mi nombre es Urda Pilleta y agroexportador. Cuando nos referimos al modelo agroexportador, estamos hablando de un sistema económico que se basó en la exportación de materias primas a los países industrializados, especialmente a Europa. Este modelo tiene algunas características, dentro de las cuales la distribución y la explotación de la tierra. Es decir, que las tierras que corresponden al territorio argentino estaban mal distribuidas en manos de una minoría que tenía grandes extensiones de tierra. A ellos los denominamos latifundios. Y los arrendatarios, que eran las personas que arrendaban las tierras para poder trabajarlas. Entre los arrendatarios y los latifundios surgieron diferentes conflictos. Estos últimos no podían comercializar por sí solos sus productos y necesitaban de los latifundios. Estos diferentes conflictos, llevaron al Grito de Alcorta, que promovió la inauguración de la Federación Agraria Argentina, por un lado, que defendía los intereses de los arrendatarios, y la Sociedad Rural Argentina, que defiende los intereses de los latifundios. Dentro de la Sociedad Rural Argentina, los productores de carne se dividían los invernaderos y los criadores. Los invernaderos eran aquellas personas que tenían o criaban el vacuno para la exportación de carne, mientras que los criadores eran los que criaban el animal para consumo propio. Otra característica que podemos encontrar es la producción agrícola y ganadera, es decir, que la principal producción de Argentina era agraria, tanto cereales como carne. Los cereales que se cultivaban eran el trigo, el lino, el maíz, y la ganadería, además de la carne, exportábamos y trabajábamos el cuero. Cuando hablamos del modelo agroexportador, surge la idea de que Argentina tenía una economía extranjerizada en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que las inversiones provenían del extranjero, la mayor de ellas de Gran Bretaña, así como también de Estados Unidos, de Francia. Y estas inversiones o este capital que entraba a la Argentina era invertido en ya sean en ferrocarriles o en frigoríficos. Los ferrocarriles lo que permitían era un mayor y más rápido acceso a los lugares donde estaba la explotación y a su vez un desembarque, ya que este camino desembocaba o terminaba en el puerto de Buenos Aires. Y los frigoríficos fue Gran Bretaña el primero en instaurar un frigorífico en Argentina en 1883. Por otro lado, hablamos de lo que son la inmigración masiva, como recién dije, se produjo durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuando se produjo un aluvión de inmigrantes. Estos inmigrantes provenían de la Europa más pobre, ¿sí? La Europa que no estaba industrializada y que venían en busca de trabajo. Estos eran radicados en la región pampeana, que era nuestra región de explotación agraria por excelencia, ya que allí se explotaban lana, carne y cereales. Durante el modelo agroexportador también podemos hablar que hubo etapas de la ganadería argentina, ¿no es cierto? Porque no siempre estuvimos como estamos el día de hoy, ya que antes de 1776, por ejemplo, el ganado en Argentina se encontraba a campo abierto, ¿sí? Todo el ganado que habían traído los colonizadores se encontraban dispersos por los diferentes territorios. A este ganado se lo llamaba cimarrón. Próximamente hicieron los registros de marca, es decir, que cada propietario podía tener como un sello, digamos, que nos decía que era de su propiedad ese animal. Tenemos otro subperíodo también que habla de las vaquerías y los gauderios, es decir, que hacia lo que sería el gaucho. En el segundo periodo aparece la estancia colonial,
el ganadero y las curtidumbres. Es decir, que fue un periodo que se originó más o menos en 1776 hasta mediados del siglo XIX. Los saladeros los que permitían era un aprovechamiento integral del animal. Recordemos que hasta ese momento, digamos, los gauchos en busca del ganado cimarrón, pero únicamente se aprovechaba el cuero. En esta época también aparece la creación de la Mesta por parte del Cabildo, que era una organización de hacendados para el fomento de la ganadería, pero a su vez vigilaban contra los delitos que se producían con el ganado. En el tercer periodo ya estamos hablando de un refinamiento genético, es decir, que los ganaderos, a través de la introducción del alambrado, pudieron delimitar sus territorios o sus propiedades y a su vez refinar el ganado, porque anteriormente, al no ver alambrados, digamos, había un entrecruzamiento de razas y no se podía refinar, digamos, el ganado propio. La introducción de las razas de pédrigue, tanto como el Shorton, el Aberdeen Angus y el Hereford, posibilitaron que haya una mayor cantidad de razas nacionales puras, digamos. Durante esta etapa también aparece el primer embarque de carne congelada y en 1866 se funda la Sociedad Rural Argentina. En esta época también aparece la cría del ovino, la exportación de lana. Por ejemplo, la región pampeana, sí, que era propia del criadero de ovinos, pasó luego a ser una región ganadera. Luego de la pampeana vamos a caracterizarla. La región pampeana, que es la que yo elegí, que comprende las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. En la región podemos encontrar dos subregiones. La subregión central u óptima, digamos, que es en donde se encuentra el Federal y un radio de 500 kilómetros a su alrededor, que se dedica del ganado vacuno, como por ejemplo la raza Holando, como vemos en la foto, Shorton y Aberdeen Angus. Por otro lado, en esta misma región encontramos una región más de la feria, por así decirla. En esta región se caracteriza por la cría del ovino, como el merino, que está en la foto, Lincoln, Rome, Texel, entre otros. Pase a la que sea una región por excelencia. Esto, su clima, ¿sí? Tiene un clima templado, que prolifera el pasto, por lo tanto se puede hacer cría a el invierno. Las condiciones no son muy favorables, se produce la cultura, es decir, que se plantan avena, alfalfa y centeno. En la otra parte que va a circuito productivo. ¿Qué es un circuito productivo? Es un conjunto o de fases productivas que constituyen un proceso que va desde la obtención de materia prima hasta la entrega del producto. Este productivo tiene tres eslabones. El eslabón es aquel donde se produce, como vemos en la imagen, este es el circuito productivo de la naranja. Vemos cosechando la naranja de la planta. Después tenemos un circuito industrial. En el circuito industrial se produce la transformación de la materia prima, es decir, de la naranja, a través de la maquinaria de diferentes fases que me permiten obtener, como en este caso, el jugo. El comercial es el último eslabón del circuito productivo, es la comercial distribución de este producto hacia las góndolas en el mercado final. El circuito productivo, podemos decir, que culmina cuando el producto, en este caso de naranja, es consumido. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.